Hola, ¿cómo están? Ya llegando al término de todos los capítulos que hemos presentado de la gran y magistral presentación que dictó el doctor senior del Grupo Simago, Atilio Bustos, llegamos al término de este ciclo y espero que le haya servido toda esta información que nos sirve básicamente para poder generar buenas políticas de investigación basados en datos. Nos vemos en una próxima oportunidad y los dejo con el último capítulo de Atilio. Gracias. Nuevamente aquí hay una buena práctica. El país ha crecido en su esfuerzo en producción en Q1, evolucionando desde el 2010 al 2023 de esta forma. El 41% del esfuerzo está en Q1, el 27% en Q2 y menos del 20% en Q3 o Q4. Esto es atípico en América Latina. Pocos pueden mostrar una evolución tan positiva. Y en este sentido ha sido una bendición que los editores paraguayos no hayan tenido éxito indexando sus revistas. Porque habría sido el éxito del editor y el desastre del país, porque esto habría crecido significativamente. De hecho, esta parte casi se explica por una sola revista, la única paraguaya indexada. Cuando Paraguay ha publicado en Q1, el impacto siempre observado está por sobre la media del mundo. El impacto en Q2 está próximo, a veces ligeramente por sobre, y el impacto de Q3 es más descendido y el de Q4 está a más de, aquí a una cantidad exagerada, 96 puntos porcentuales por debajo de la media del mundo, de lo cual se pueden sacar varias conclusiones. A. La tolerancia de publicar en revistas con cuartil es tan enorme que hasta los buenos trabajos, o sea, los malos trabajos tienen una mala revista donde publicarse. No es necesario generar una segunda división de aquellos que no logran ni siquiera publicar una revista indexada. 2. Si yo construyera políticas de incentivo, retiraría totalmente los incentivos a Q4 y Q3. Cero incentivo. Cero incentivo. ¿Ustedes aprobarían un alumno que está a 60 o 70% de desempeño por debajo del desempeño medio del curso? Bueno, eso es lo que pasa con estos artículos de Q3. Por lo tanto, generaría un incentivo muy grande por Q1, un incentivo pequeño por Q2 y claramente no incentivo. Y al definir plan de metas, también actuaría en esa dirección. Por favor. Yo me llamo Graciela Russomano, soy del área de Ciencia de la Salud y yo quisiera que esto quede bien estampado, ¿verdad? Porque muchas veces decimos que estamos aumentando la producción científica, ¿verdad? Y cuesta hacerle entender a los estudiantes, ¿verdad?, que la producción científica, es cierto, tiene que haber producción nacional, pero tiene que tirar hacia la producción con un Q1, ¿verdad? Y eso es lo que no se entiende, ¿verdad? Entonces, inclusive se quiere vender la idea de que estamos produciendo muchísimo, etcétera, etcétera, y no salimos de ahí abajo, ¿verdad? Entonces yo creo que esto tendría que estar bien plasmado dentro de las políticas de ciencia y tecnología de Paraguay para dejar de hacer cosas, ¿verdad?, que realmente no se pueden publicar en el exterior porque el impacto de lo que se está haciendo no deja de ser una frecuencia de algo, una casuísticas, ¿verdad? Y
no hace que el individuo piense más en cómo generar conocimiento realmente, ¿verdad? Te lo agradezco. No, está muy bien. Ahora, no, está bien. Medicina en América Latina tiene una característica, que las especialidades médicas requiero publicar un artículo para poder obtener el grado de especialista. Y eso ha hecho que en general las revistas de América Latina sean con desempeños muy descendidos. Desde la más antigua de todas, Revista Médica de Chile, los cuadernos... O sea, hay solo 3 revistas logran Q1 en América Latina en medicina. Archive for Medical Research del IMSS en México, publicado en Elsevier. Los cuadernos de los institutos Waldo Cruz y una tercera que no recuerdo, pero son muy pocas las Q1 y muchas las Q4 y las Q3. Y entonces esta dinámica de la exigencia de cumplir académicamente genera un descenso en la calidad. Yo he terminado indignado con más de alguna revista de medicina en que me ha tocado ser evaluador, en que he dictaminado que el artículo es irreparablemente erróneo en todos sus conceptos y uno lo ve publicado. Por lo tanto, no arbitro más para ello. O sea, si eso le importa a mi arbitraje. Pero esto es un fenómeno que cruza todas las revistas de medicina. Requiere un análisis más grande. Vuelvo al tema del Open Access y si es racional publicar en Open Access. Este es el desempeño de la producción Open Access, no Open Access de Paraguay en términos de impacto, y se produce este gap entre no Open Access y sí Open Access. Fíjense que lo naranja, que es lo no Open Access, tiende a situarse por debajo de la media del mundo, y lo Open Access evidentemente tiende a situarse por sobre la media del mundo. Evidentemente la construcción de una política de acceso abierto, de una infraestructura de acceso abierto es un desafío país, pero la racionalidad del Open Access es muy grande. Otra es cuál es el modelo de acceso a información científica que el país plantea. Aquí hay una infraestructura nacional, lo cual también es una buena práctica y que de alguna manera garantiza que voy a poder tener acceso documental a aquello que requiero para realizar mi investigación. Al analizar por áreas temáticas, tanto WOS como Scopus usan una clasificación que en el caso de Scopus se llama All Journal Subject Classification, que identifica 27 áreas temáticas. La primera barra significa esfuerzo en la ventana de los últimos 5 años, 2019-2023, y claramente el esfuerzo es medicina, seguido por agronegocios con biología básica acompañada, computer science, engineering, pero si sumamos computer science, engineering, environmental science, energía, ingeniería química, seguramente descubriríamos algo que no es lo que se dice habitualmente. El mayor esfuerzo de investigación de este país es ingeniería, seguido por medicina, donde sumo medicina, enfermería, profesiones de la salud, inmunología, farmacología, es el segundo esfuerzo. Por lo tanto, esto es contrario al análisis habitual, pero evidentemente si planteamos que el segundo desafío es resolver los problemas del país, ese mix donde está medicina, ingeniería y agronegocios o industria de producción de alimentos, evidentemente muestra que la capacidad de autoconfigurarse de los sistemas científicos en términos racionales es alta. O sea,
uno en la universidad piensa, tengo que definir líneas de investigación frente a la opción de la autodeterminación en el libre albedrío de cada investigador. Y esto muestra de que hay racionalidad, no solo en términos de esfuerzo, sino que también en términos de impacto. Esto es medicina básica, esto está aparte, física y astronomía, veterinaria podría sumarla yo con agronomía. Entonces, la segunda es impacto normalizado. La línea gris es la media del mundo y la línea punteada es el desempeño del país. Y en excelencia 10, fíjense que en varias áreas logramos excelencia por sobre el 10%. Pocos países en América Latina pueden mostrar tantas zonas de verdes, o sea, de impacto por sobre la media del mundo, como sucede en Paraguay. El panorama tiende a ser un rojo parejo. En la sesión de mañana vamos a analizar esto de una manera más detallada. Entonces, junto con unas tendencias internacionales, tenemos algunas notas respecto de tendencias nacionales. La producción crece en forma irregular, pero a una tasa de variación interanual del 11%. Cuando los números son tan pequeños, crecer al 11% no es un crecimiento de que digamos somos la locomotora de América Latina, pero evidentemente debiera seguir creciendo a una velocidad en esta zona. La Universidad Nacional de Asunción explica hoy el 40%. Hace 10 o 12 años explicaba el 80-85%. Lo cual no significa que hoy produzcan menos que antes, ni de peor calidad que antes, sino que al contrario, que han logrado que las universidades del país han tenido una evolución positiva con distintas fechas de creación. O sea, la antigüedad de las universidades es una historia relativamente corta, no tan larga, y por lo tanto, en este nivel de maduración de las instituciones, la historia es muy clara. Desde planificación estratégica, esto implica 3 ciclos de planificación estratégica, significa superar primero la creación de una oferta académica con unos profesores, superar los problemas de infraestructura, para luego finalmente fortalecer capacidades investigativas. Pero aquí hay una zona de preocupación. El desempeño de las universidades privadas está por debajo, muy por debajo, desde la perspectiva científica, del desempeño de las universidades públicas, y normalmente lo que mueve esto en los países es la acreditación institucional. La acreditación institucional es la forma de generar unos mínimos y por lo tanto en la medida que esos instrumentos estén bien diseñados va a generar un fortalecimiento. Yo no creo que las estrategias sean como en el caso de Perú, en que existe una ley universitaria donde establece qué porcentaje de los académicos deben tener un perfil investigador y estar acreditados en RENACYT. Los sistemas nacionales de acreditación de investigadores no han garantizado en América Latina resultados favorables. De hecho, ningún país que tenga un sistema nacional de investigadores ha tenido muestran desempeños científicos adecuados. Al contrario, han generado toda clase de distorsiones. En cambio, otros países donde las políticas públicas han orientado a que yo trabajo con mis colegas, me mido con mis colegas en el mundo, ha mostrado que los desempeños científicos han seguido creciendo en forma muy abierta. El mejor ejemplo de eso son las políticas científicas de Chile. Yo les agradezco su tiempo y con gusto estamos disponibles para contestar preguntas. Si alguien tiene dudas respecto a los indicadores utilizados, les sugiero revisar este Compendium of Bibliographic Scientific Indicators.
tiene la mitad del manual es metodológico y por lo tanto las explicaciones siguen siendo válidas para el conjunto de indicadores utilizados. Es de dominio público, fue hecho por Simago y sin más quedo atento a las preguntas que ustedes quieran formular. A mí no me quedó claro ese tercer lugar de esa revista de Santa Rosa de la Guaraní, de Paraguay, que estaba como que estaba en el tercer lugar. Es el tercer destino de publicación. O sea, elegido por Paraguay. Sí, y el 90% de la producción es endogámica. No existe ninguna otra revista en América Latina que sea tan endogámica como ella. Endogamia se define que el máximo sería el 20%. Por lo tanto, es una revista biomédica y lo que yo haría es un plan de mejora, y la mejora debiera pasar por un grado de internacionalización. Eso no significa publicar menos trabajos de paraguayos, sino que publique más trabajos de otros autores, aumenta el número de trabajos, con lo cual la comunidad a la cual está destinada esa revista crezca. El resto de las revistas de medicina de América Latina, incluso las de enfermería, son completamente internacionales. Eso yo quería preguntarle. Si una revista está indexada en Cielo, ¿verdad? Disculpe mi ignorancia y a todos los que están acá también con respecto a eso, ¿verdad? ¿No tendría que tener un porcentaje de evaluadores internacionales también y no tanto reviewers nacionales? A ver, la internacionalización se da en varios planos. En el origen de los autores, que los trabajos tengan filiaciones, country affiliation de distintos países, en la composición del comité científico, incluso en la composición del equipo editorial, o sea, aquellos que realmente trabajan en la revista, y en la composición de los pares evaluadores. En ese sentido, la escogencia del editor en jefe es crítico, o sea, tiene que ser un ciudadano del mundo, tiene que ser un investigador de tal nivel de reputación que yo no le pueda decir que no si me invita a ser evaluador. Si Humberto Reyes, cuando era editor de Revista Médica de Chile, te decía, Atilio, quiero que evalúes este artículo, es que, compadre, no me queda otra. O sea, Humberto, sí. Entonces, el editor es un guarantor, es un garantizador, es el que asegura que adentro exista una capacidad de atracción de buenos artículos y que el proceso de arbitraje efectivamente transforme manuscritos en ciencia. Por favor. ¿Qué tal? Yo soy el editor jefe de Medicina Clínica y Social. Hay que tener en cuenta que tenemos un añito recién en Scopus, por eso aún no se reflejan los nuevos porcentajes. Por ejemplo, este año más del 60% son autores internacionales. O sea, su análisis abarca nuestro primer añito de Scopus. No tengo un análisis más amplio que voy a presentar mañana, porque tiene un año en Scopus, pero la cobertura es ya de varios años retrospectivo. Pero efectivamente coincido contigo que un plan de mejora de una revista científica toma años, varios ciclos de 3 años cada uno, y es un trabajo tremendo. Es mérito ser la primera revista indexada de Paraguay, eso no hay que desconocerlo. Es mérito llegar a ser indexado, o sea, seguramente en el país se publican otras revistas que son invisibles y por lo tanto ser indexado es un mérito. El punto es que cuando hay números públicos, mirar al que hay números públicos es más fácil que mirar a aquel que no hay ninguna evidencia que sea de una fuente confiable. Seguramente en el futuro pudiese generarse
otras revistas en Paraguay, y la pregunta sería, ¿en qué áreas temáticas, en qué nichos temáticos existe una singularidad temática en que yo pudiera generar una revista que fuera de interés para el mundo? Obviamente en ingeniería ni llorando, o sea, para eso están las buenas revistas de ingeniería del mundo y hay que ir a las del mundo. En medicina se da esta paradoja de que los buenos artículos se van a New England, literal, y genera unos impactos tremendos, y por lo tanto es cómo genero un atractivo para que una revista que se edite en Paraguay sea percibida como una revista completamente internacional. Y en medicina es posible llegar a Q1 en América Latina, como es posible llegarlo en muchísimas otras categorías temáticas donde América Latina muestra especial desempeño, particularmente en áreas de ciencias sociales, donde el mayor cantidad de categorías temáticas donde América Latina publica revistas Q1, desde Derecho, Historia, Estudios Antropológicos, Lingüística. Si me preguntaran cuáles son los mayores desafíos del país, yo diría que, dado el tamaño de país y la evolución que ha tenido y las experiencias previas que han tenido, creo que a diferencia del derrotero que han seguido otros, es que es posible definir políticas nacionales más activas en materias que aún no existen, como lo es en ciencia abierta o en integridad científica, que el desafío de la ciencia abierta desde una perspectiva científica, no como movimiento, sino que desde el punto de vista de es un conjunto de prácticas, de protocolos científicos que nos permitan aumentar las capacidades de replicabilidad y reproducibilidad de la ciencia, y por lo tanto genera unos efectos positivos: facilidad de acceso, confianza en los conocimientos científicos. Desde esa perspectiva y entendida la ciencia como un bien público, se podrían generar políticas institucionales, políticas nacionales, perdón, infraestructuras nacionales, dado que existe una experiencia de infraestructura, y que no sería racional con el tamaño de producciones que existen tener infraestructuras institucionales, no es racional. O sea, el tamaño país lleva a pensar de que centros colaboradores con unos gobernanzas que nos permiten asegurar equilibrios y racionalidades. Por favor. Bueno, buenos días, muchas gracias por su charla. Yo soy Antonieta Rojas de Arias y le tengo una pregunta general para la sala. ¿Por qué es importante publicar en revistas de impacto para el Paraguay y cambiar la política convencional que han tenido la mayoría de los países de ir madurando todo un proceso antes de llegar a publicar en revistas Q1 y Q2? Le hago esa pregunta porque todos los países que nos rodean a nosotros tienen más de 50 años publicando y con centros dedicados, consejos de ciencia y tecnología que han apoyado el crecimiento de la investigación básica y la investigación aplicada en todos estos países. Eso Paraguay no lo ha tenido. ¿Por qué nosotros deberíamos pegar ese salto y no cumplir con los procesos tradicionales y normales que han hecho los otros países? Por una razón científica, metodológica. Yo podría tener dos brújulas: una brújula metodológica científica y una brújula política. Y en la construcción de las políticas públicas han habido muchos no científicos, particularmente bibliotecarios. ¿Por qué necesito publicar en revistas indexadas? Porque debo garantizar que cuando hago una investigación científica soy exhaustivo.
Y es la única forma de asegurar de que lo que estoy planteando es un proyecto original. Estoy hablando de construir el estado del arte de proyectos de investigación. Por lo tanto, si yo publico en una revista no indexada, en WOS, en Scopus, en PubMed, en Philosophical Index, en Chemical Abstracts, no voy a poder utilizar una herramienta de búsqueda exhaustiva, comprensiva a nivel mundial que me permita garantizar que la investigación es exhaustiva y por lo tanto va a prometer originalidad. Esa es la razón. Disculpe que lo interrumpa, pero creo que no me expresé bien. Es el impacto en la publicación de revistas Q1 y Q2. ¿Qué beneficios le trae al país el apuntar a sus publicaciones a esas revistas de mayor impacto? En la generación de conocimiento, se contribuye a la generación de conocimiento a nivel mundial, pero ¿cuál es la retribución? ¿Por qué hay que pedirle a la gente que haga ese tipo de publicaciones? Porque si no, no la lees. Porque si no, no la lees. Hagámonos unas preguntas de escala humana. ¿Cuántas revistas científicas cada uno de nosotros lee? Lee los artículos que le interesa, por lo tanto, tengo definidas unas alertas, me llega una tabla de contenido y escojo unos artículos. Números. ¿Cuántos títulos distintos? ¿5? ¿4? ¿Cuántos de estos 5 puede ser una revista periférica? ¿Cuántos de estos 5 puede ser una revista latinoamericana? 0. Los paraguayos no leen la revista en que publican. No citan la revista en que publican. Me sirve para, perdona que te use de ejemplo, me sirve para publicar, pero no la cito. No la cito porque ni siquiera desde que comencé el internado en medicina en 4º año pude volver a mirar la revista. No es parte del conjunto de revistas a la cual le pongo atención. Por lo tanto, Julio César sigue teniendo razón. Guerras Gálicas, Vini, Vidi, Vinci. Publiqué en una revista donde se da el diálogo en la comunidad y leí el artículo de un colega paraguayo. Si el colega paraguayo publica en una revista invisible, ni por serendipia la voy a encontrar. Esa es la razón. Sociología del comportamiento científico, de escala humana, individual, probada a partir de las pautas de citación. Ser leído, o sea, centralidad. Si una revista es una comunidad, o sea, es un canal de comunicación de confianza, una comunidad disciplinar, es ser miembro de esa comunidad. Yo tengo 2 posibilidades: ser dialogante o voyeur. Dialogante significa que publico y dialogo con mis colegas citando. Voyeur significa que leo las comunicaciones y escucho las conversaciones de otros, pero como no hago aportaciones, solo miro. Respondiendo un poco a Antonieta, doctor Atilio Bustos, ¿verdad? Yo le quiero comentar que nosotros tenemos más o menos unos 14 años, yo diría, ¿verdad?, de apoyo a la ciencia y la tecnología, así realmente directa por una entidad gubernamental en este país. Por lo tanto, yo considero, Antonieta, que 14 años fueron suficientes para generar esa masa crítica de jóvenes, de entusiastas, de subir, de salir adelante y de generar conocimiento. Lo que nosotros ya no podemos seguir es generando revistas nacionales que permitan que los jóvenes piensen, ¿verdad?, que cualquier análisis de frecuencia
ya es factible de ser publicado y ya se cree científico. Lo que acá tiene que existir es el desafío de generar conocimiento de algo nuevo, inclusive de Paraguay. ¿Por qué no? Porque el hecho de que se haga acá en Paraguay no quiere decir que no sea nuevo, ¿verdad? Vos misma haces publicaciones y yo también, y varios de nosotros que estamos acá con material paraguayo. Nosotros no somos parte de materiales extranjeros, ¿verdad? Entonces, esa búsqueda del generar conocimiento de algo nuevo, diferente, ese es el espíritu que se tiene que transmitir a las personas, ¿verdad? Y como yo acepto totalmente lo que dijo, ¿cuántas veces nosotros en las publicaciones científicas citamos otra vez publicaciones de revistas nacionales? O sea, realmente se genera un problema. Yo apostaría más a que haya menos revistas paraguayas que se consoliden más, que se consoliden, por ejemplo, en ciencias biomédicas, que se consoliden en ingeniería, generar, qué sé yo, 5 o 6 con un potencial muy fuerte y ser exigentes en lo que van a publicar y así van a crecer mucho más que generar 20, 30 revistas nacionales, ¿verdad? Discúlpenme, pero así pienso. Esa pregunta que yo le hice la hacen mucho los jóvenes. ¿Por qué hay que apuntar a revistas de impacto y consolidar de alguna manera la ciencia? Los grupos de investigación que no publican en revistas de impacto y que no tienen una consolidación, difícilmente van a conseguir financiamiento fuera del país. Esa es una de las condiciones, ¿verdad? Si uno quiere conseguir. Hay muchísimo dinero dando vuelta por este mundo que se puede conseguir si uno tiene un buen respaldo como investigador. Eso yo creo que es una de las respuestas importantes a esta pregunta. Que la gente entienda que puede crecer como grupo de investigación y puede conseguir financiamiento. Lamentablemente, el financiamiento actualmente de ese tipo está manejado por instituciones que están, digamos, en el norte global y no en el sur global. Entonces, las estrategias y las líneas que se plantean esos países no son muchas veces las líneas que tenemos localmente, ¿verdad? Entonces hay que buscar la estrategia para colgarse muchas veces de ese tipo de líneas de investigación y traer al país y a las universidades fondos para poder continuar el financiamiento y formar nuevos doctores y nuevas personas que generen conocimiento nuevo, ¿verdad? Ese yo creo que es una de las cosas más importantes. Estoy totalmente de acuerdo. Bueno, eso y en segundo lugar, ¿qué pasa con nosotros? En este momento, en América Latina, la mayoría de los países latinoamericanos son mano de obra técnica para grandes proyectos internacionales. Y no somos nosotros los que lideramos, pero si somos las manos, tenemos los enfermos, ¿verdad? Tenemos las condiciones. Y ese tipo de cosas es lo que hay que revertir de alguna manera. Por eso es que yo, cuando me hacen esta pregunta y yo se la traspasé a usted, les digo que no es cuestión de sentarse y publicar en una revista Q1 y decir, tengo una revista Q1 y ahí terminó todo, ¿verdad? Hay que generar y consolidar líneas nacionales y fortalecer, así como decía Graciela, fortalecer grandes grupos, porque no siempre el país, o en este momento nosotros no tenemos una garantía de que vamos a tener financiamiento para próximos años, ¿verdad? O sea, todo se va negociando cada 2, cada 3 años. Y los grupos consolidados, los grupos que realmente publican, son los únicos que pueden levantar la mirada más allá del horizonte de la frontera del país y empezar a buscar ese dinero que está circulando por el mundo y que se puede captar para traer a mejorar el desarrollo científico y tecnológico también del país. Porque hay que revertir de alguna manera el conocimiento que se genera localmente. Hay, por ejemplo, grupos de investigación que tienen problemas porque hay algunas investigaciones que son muy locales y no se las publican en revistas internacionales. Eso también es un inconveniente, ¿verdad? Que muchas veces son, por ejemplo, los que trabajan con comunidades indígenas
que están describiendo cosmovisiones, sobre todo el área social tiene mucho de ese problema. Entonces mandan a las revistas internacionales para algún cuartil y entonces no les publican y les dicen, porque eso es una cuestión muy local o muy regional. No porque el trabajo sea malo, sino porque consideran que eso no va a tener impacto en esas revistas y esas revistas necesitan de buenos trabajos para aumentar su número de citaciones y mantenerse en el impacto que tienen. Entonces, creo que hay que sopesar todas estas cosas cuando uno va a tomar una política nacional. Estoy de acuerdo que hay que fortalecer las revistas, que vayan consolidándose revistas nacionales, ¿verdad? Y que se vayan mejorando algunos aspectos. Pero entonces hay que cambiar muchas cosas a nivel nacional. El nivel de acreditación exige a las universidades que tienen que hacer investigación. Y ese tema de las revistas, que cada universidad tiene una revista, es como consecuencia del sistema de acreditación que tiene el país. Y no solamente acá, a nivel regional también. O sea, si uno se quiere acreditar a nivel regional como universidad, tiene que tener también una revista para publicar, porque de lo contrario no se le toma en cuenta. Entonces, es una cuestión que no es una cuestión de Paraguay, es una cuestión de la política regional que ocurre y que la gente, digamos, el país se va adecuando también a formar parte a nivel de Mercosur, a nivel de las acreditadoras internacionales y regionales. Entonces, hay muchas cosas que analizar, pero le quiero contar que no es solamente una cuestión del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, es una cuestión de la NEAES que tenemos acá y que pone ese tipo de requerimientos, ¿verdad? Porque se lo ponen a nivel regional cuando lo evalúan. Entonces yo creo que hay que sopesar muy bien, obviamente que necesitamos un análisis de las políticas y qué hacer, ¿verdad? Pero yo creo que hay que contarles bien a la gente por qué es importante publicar en estas revistas, que no es solamente para aumentar el conocimiento y contribuir al conocimiento universal. También es importante hacerlo para atraer al país ciencia y desarrollo tecnológico que pueda realmente ayudarnos a nosotros a crecer como país, no solamente contribuir al conocimiento general y universal. Agradezco todos sus alcances, pero lo que usted plantea nos coloca un elemento adicional, es idioma de publicación. Idioma de publicación. No solo escogencia de en qué revista publico, sino que idioma. En el análisis que vamos a hacer mañana abordamos el tema idioma y nos damos cuenta que en Paraguay la diferencia es 6:1 entre publicar en inglés y publicar en español. O sea, ¿quieres que no te leas? Pero perfecto, por favor, no se olviden de publicar en español. O sea, la conducta observada en Paraguay, en la ventana de los últimos 5 años, es que la diferencia es 6:1. Entonces, eso nuevamente nos lleva al tema de cuál es mi comunidad, cuáles son mis colegas, con quién discuto, y la correcta escogencia de la revista de publicación. Latin American Studies y otras equivalentes. O sea, en América Latina se publican muy buenas revistas de ciencias sociales. Muchas han migrado al inglés. Pero las revistas norteamericanas de estudios latinoamericanos también son tremendamente atractivas. El punto es, si para ser leído en Paraguay no solamente tengo que ir al mundo y vencer, sino que elegir Esperanto, o sea, elegir latín, elegir una lengua franca que me asegure que la audiencia sea lo más grande posible. Y la evidencia es sumamente contundente. La diferencia es bestial. 6:1. Pero los desafíos son muy buenos. Solo una nota respecto de... yo diría que habría una distinción entre resultados, beneficios y externalidades positivas a la hora de contestar la pregunta ¿por qué publicar? O sea, yo diría son 3 niveles de análisis distintos. Yo me he concentrado en los beneficios. Pero sin lugar a duda, la lectura que puedo hacer es que voy a ser reconocido. El principal instrumento de financiación de la ciencia en Chile se llama Fondesit.
y en Fondesit no me piden que mande el currículum del investigador. Solo, obligatoriamente, solo puedo presentar 5 trabajos publicados en los últimos 5 años. Nadie presenta algo que no sea Q1 porque entra con un palo detrás de las rodillas. Sí, o sea, el único garantizador de mi conducta previa son los resultados previos. Y CONICYT y ANID analiza la correlación que existe, porque me tocaba hacerla a mí por más de 10 años, la correlación entre proyecto y resultado. Y efectivamente, si los proyectos llegan a resultados no solo cuantitativos, sino que cualitativamente caracterizados. En ese sentido, menos es más. O sea, si solo tengo la obligación de presentar 5 artículos para garantizar mi nueva investigación respecto a la conducta anterior, la exigencia es máxima. De hecho, los buenos proyectos se presentan en inglés para que los pares no solo sean nacionales. Si Chile es chico, en términos de evaluación de mis colegas y por lo tanto los conflictos de interés que se podrían producir con evaluadores nacionales respecto a mi misma temática, Paraguay es más chico todavía. Por lo tanto, las convocatorias, proyectos, proposals en inglés, sería la oportunidad de tener pares con menos conflicto de interés. Felicitaciones por ser la primera revista paraguaya indexada.